Buenas noches con todos. ¿Se me puede escuchar y se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Buenas noches, doctora, sí se ve. Ya, muy bien. Vamos a empezar, bueno, con esta última clase del módulo 1, que es EPIRATS en ecografía, ¿no? La clase, Nana. A ver, un ratito. Ya, entonces, como ustedes recordarán, bueno, la clase de ayer hablamos un poquito de lo que era la anatomía, ¿no? De la mama. La mama en ecografía la vamos a dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Estos cuadrantes van a estar aquí, el cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, el cuadrante inferior externo y el cuadrante inferior interno, ¿no? Si están hacia arriba, también se denomina la unión de cuadrantes superiores. Esta línea de acá abajo se denomina la unión de cuadrantes inferiores. Esta de acá, cuando está aquí, se denomina la unión de cuadrantes externos y la de acá, unión de cuadrantes internos, ¿ya? Aparte de eso, nosotros en eco mamario y en mamografía también la dividimos a la mamografía, no solo en cuadrantes, sino también por horas, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí, en una mama derecha, pues mi hora 9 va a estar acá, hacia la región, adyacente a la región, ¿no es cierto?, axilar. Tenemos mi hora 12, mi hora 6, mi hora 3, sí, por horas lo vamos también dividiendo. Ahora, ¿cómo ir realizando la ecografía de mama? La ecografía de mama, pues ayer lo habíamos explicado, va siempre en horas, sí, como en reloj, pero también tenemos que ir en cortes no solo transversales, sino también en cortes sagitales o longitudinales, recorriendo toda mi mama, ¿ya? Aparte de esto, nos sirve cuando encontramos, por ejemplo, una lesión. Aquí estamos más o menos en la hora 8, 7, ¿no? Entonces, si encontramos una lesión, le vemos, ¿no es cierto?, mi transductor en transversal dirigido hacia mi pezón. Si está en esta ubicación, también le colocamos el transductor totalmente longitudinal para ver si también está en esa localización mi lesión. Ahora, hay veces que las lesiones ustedes le colocan así al transductor y no la encuentran. Y le oblicúan o le ponen un poquito más como sagital a su haz al transductor y encuentran las lesiones, ¿no? Entonces, es por eso que ustedes verán que hay algunos informes que le ponen radial 1 o antirradial 2. Quiere decir que, por ejemplo, le encontraron con el transductor colocado de esta manera radial, o sea que es como más, digamos, transversal, ¿no? Más transversal a mi pezón, ese es radial. Y cuando no es como totalmente, digamos, perpendicular a mi pezón, ¿no es cierto? Es como más, en un haz más sagital, es el corte, digamos, antirradial. Entonces, de eso depende y sobre todo es porque para dirigir una biopsia nosotros tenemos que saber cómo va a ir colocado mi transductor y en dónde está realmente ubicada la lesión. Entonces, ya habíamos hablado ayer, la mama está compuesta por piel, por tejido celular subcutáneo, por el tejido fibroglandular, por esta grasa retromamaria, por el músculo, ¿no es cierto?, pectoral, las costillas, la pleura y el pulmón. Lo mismo visualizado acá. Y esto ya lo vimos ayer, ¿no es cierto?, mi piel, mi grasa, ¿no es cierto?, celular subcutánea, mi tejido fibroglandular con mis ligamentos de Cooper, ligamentos de sostén, mi grasa retromamaria, que es más hipoecogénica, mi músculo pectoral, como esas líneas hiperecogénicas, ¿no es cierto?, que forman este patrón así fibrilar,
mi costilla con esa sombra acústica posterior y esta línea hiperecogénica que es la pleura. Y por debajo de esto, pues, mi pulmón. Ya lo vimos ayer, mi piel que no tiene que medir más de 3 milímetros, ¿no es cierto? La grasa, también podemos encontrar, como vimos ayer, canales o conductos, ¿no es cierto? Esas estructuras tubulares, hipoecogénicas, que no tienen que medir más de 3 milímetros. Y la papila, que también se puede ver, ¿no es cierto?, como un área hipoecogénica. Listo. ¿Alguien me puede decir, para ustedes, qué entienden por VIRATS? Es una clasificación que se utiliza en las patologías mamarias para designar desde benigno a maligno y cuando ya está también diagnosticado como maligno, o sea, hay un cáncer confirmado. Doc, la VIRAX es una clasificación radiológica internacional, la cual se acogió ese doctor para darle una nomenclatura universal a los hallazgos que se pueden encontrar en lo que son las patologías mamarias. Ya, sí, muy bien. Los dos van por ahí, ¿no? Pero lo que más me gustó es esto de la unificación, ¿no? Al hablar de VIRATS, lo que se quiso hacer es que, por ejemplo, en un subcentro de salud, una doctora diagnostica un VIRATS 4A y en el hospital, pues, esa otra doctora también le diagnostica VIRATS 4A. ¿En qué se basa? A que los dos médicos, pues, estudiaron el VIRATS y saben a qué nódulo lo denominarían 4A, es decir, que todos hablemos un mismo idioma. Sí, porque antes pues no había esta nomenclatura, entonces se colocaban cualquier tipo de clasificaciones, ¿no es cierto? Pero ahora con esta nomenclatura lo que se trata es que todos hablen el mismo idioma y que todos tengamos un diagnóstico, es decir, VIRATS 1, 2, 3, 4, pero aparte de eso, una recomendación. Entonces, por cada VIRATS que ustedes vean, así sea 0, 1, 5, va a tener una recomendación, es decir, qué se debe de hacer, seguimiento, tratamiento, control, qué se va a hacer, ¿ya? Entonces, el VIRATS como tal no es más que un sistema de informes y registro de datos de todos aquellos estudios por imagen de la mama, de todos los estudios, así sea ecografía, resonancia, tomosíntesis o ecografía. Ha habido muchas ediciones, esto sobre todo desde el Colegio Americano de Radiología que impuso lo que es el VIRATS. Empezó en el año de 1992 y hasta la fecha la última edición ha sido en el 2013 fue la última edición, ¿ya? Entonces, eso es el VIRATS, hablar un mismo idioma con un sistema de, como registro de informes, una nomenclatura para todos decir lo mismo, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos del VIRATS, categorizar lesiones, es decir, bueno, esta lesión, ¿a qué VIRATS iría? Es decir, qué grado de malignidad puede tener, establecer la sospecha y, como les decía, siempre el VIRATS tiene una recomendación. Entonces, no está bien muchos informes mandar, por ejemplo, VIRATS 1 y se acabó. No, usted tiene que poner VIRATS 1, el diagnóstico de VIRATS 1 cuál es y cuál es la recomendación de su VIRATS 1. Sí, entonces esa es la importancia del VIRATS, aparte que ayudó muchísimo a la monitorización de resultados, es decir, nosotros con VIRATS tenemos que saber que la paciente, si tiene algún antecedente, pues tenemos que tener todos los datos de esa paciente. Por ejemplo, si tuvo un nódulo hace 3 años, pues tenemos que tener la ecografía de hace 3 años, la mamografía de hace 3 años, para saber la evolución del caso de esa paciente. Entonces, no solo es, como les digo, categorizar, es recomendar, pero también, aparte de eso, siempre tener ese control, esa evolución de cada caso de nuestros pacientes. Es por eso que siempre se pide, por ejemplo, traer todas las mamografías, las ecografías y sobre todo si tiene algún antecedente de un hallazgo sospechoso. Ahora, ¿no es cierto? Esto es importante de la localización. Tenemos que en mama derecha, mi hora 9 está hacia acá, mire, hacia el cuadrante superior externo, adyacente a la axila. Sin embargo, esto cambia hacia la mama izquierda. Tenemos que
en mi cuadrante superior externo, la hora no es la 9, sino la hora 3, ¿ya? Entonces, cuando les pongan a ustedes, la lesión está ubicada en hora, qué sé yo, 8 de mama izquierda. Entonces, la hora 8 es acá, a nivel de cuadrante superior interno, ¿ya? Cuando hablamos de nódulos, siempre tenemos que poner la hora, o sea, siempre. La hora y muchas veces lo que les explicaba acá, el radial y el antirradial, es decir, si lo vi con mi transductor así o lo vi con mi transductor colocado de esta manera. Eso en nódulos, sí. Sin embargo, ¿por qué? Porque yo voy a realizar un procedimiento, yo voy a realizar una biopsia core, entonces sí necesito ubicar a la lesión para que la persona que vaya a realizar, si no es usted, pues sepa exactamente dónde está la lesión. Cuando se trata de quistes que no van a ser, digamos, no van a tener una intervención, no va a haber una biopsia, pues no se necesita que usted precise todas las horas, porque como ayer hablábamos, puede tener 30 quistes, entonces usted no va a poner en ese caso todas las horas, podría poner, digamos, 5 quistes en cuadrante superior interno, miden tanto por tanto, ¿sí? Porque en ese caso usted no va a realizar biopsia, no necesita la ubicación exacta. Pero cuando hablamos de nódulo y sobre todo sospechosos, pues ahí sí, hora exacta, ¿ya? Y no solo la hora exacta, sino hay también la profundidad. Por ejemplo, si está al lado de la areola, va a ser una profundidad A. Si se aleja un poquito más de 2 centímetros, una profundidad B. Y si es más de 4 centímetros, es decir, está por acá mi lesión, es una profundidad C. En mamografía, en cambio, esto lo vemos en la cráneo-caudal, en la proyección cráneo-caudal, como la profundidad A, la anterior, que está adyacente al pezón. Un poquito más, 2 centímetros del pezón, la profundidad media, y la profundidad ya posterior, que está a más de 4 centímetros de mi pezón. Ya, esto es un poquito complejo, pero bueno, vamos a ir explicando, ¿ya? Entonces, en la composición empezamos con esta categorización del VIRATS, ¿no? Nosotros tenemos que saber algunos conceptos. Primero empezamos con lo que es la composición de mi tejido. Pues como ayer lo explicábamos, no va a ser lo mismo una paciente, digamos, premenopáusica, posmenopáusica, ¿no es cierto?, el tejido fibroglandular. Entonces, el A, por ejemplo, son esas pacientes de 60, 70 años que ya tuvo un proceso involutivo de la mama que puede tener una textura o ecoestructura totalmente ya más grasa, ¿no? En una paciente joven podemos encontrar estas dos de acá, tanto una ecoestructura fibroglandular, es decir, bastante hiperheterogénica, y una estructura también heterogénea que puede estar entre grasa, pero también con tejido fibroglandular. Lo tenemos aquí, miren. Aquí lo que predomina es estas áreas hipoecogénicas, que es la grasa, ¿no? Esto es ya un tejido predominantemente graso. Acá, en cambio, como ustedes ven, tenemos mayor cantidad de tejido fibroglandular. Esto es un homogéneo, pero fibroglandular. Y un heterogéneo, que es como mixto de los dos, donde tenemos áreas de tejido fibroglandular, pero puede también haber un poco de grasa entrelazada entre este tejido fibroglandular. Ahora, cuando encontremos una masa, ¿alguien sabe cuándo denominamos masa y cuándo se denomina nódulo? Por el tamaño, masa es más de 13 centímetros y nódulo menor. ¿Cuánto me dice para masa usted? 3 centímetros. El nódulo es menor a 1 centímetro. Ya, a ver, masa es cuando tenemos un tamaño mayor a 3 centímetros, sí está bien, ¿ya? Y nódulo cuando es menos de 3 centímetros. Ya, entonces, nódulo o masa, vamos a tener estas caracterizaciones, como ustedes ven aquí. Sí que es importante, que deberían de ir en todos nuestros informes de eco mamario. La forma, es decir, ¿qué forma tiene ese nódulo o masa? ¿Es ovalada, es redonda o es irregular?
¿El margen es un margen circunscrito o no es circunscrito? Dentro de los no circunscritos tenemos los indistintos, los angulados, los microlobulados y los espiculados. La orientación, es decir, el tamaño o el diámetro mayor de su nódulo está totalmente paralelo a la piel o no está paralelo a la piel. El patrón de eco, es decir, es una lesión que es totalmente anecoica, es hiperecogénica, es entre quístico y sólido, ¿no es cierto? Es heterogéneo, ¿qué es? Y si tiene características posteriores, es decir, por ejemplo, tiene un realce acústico posterior, hay una sombra o está combinado los dos patrones. Aparte de eso, también tenemos que describir si realmente hay calcificaciones que están dentro de mi masa, fuera de mi masa o están dentro de, digamos, dentro de estos canales o ductos que ayer hablábamos. Si hay características asociadas como una distorsión de la arquitectura, si hay cambios a nivel de mi piel, si la lesión tiene vascularidad interna o no, si en la elastografía, si la lesión es dura o es blanda. Entonces, hay algunas caracterizaciones, ¿ya? Otros casos especiales, como por ejemplo, si hay quistes, estos quistes son microquísticos o quistes complicados, si hay cuerpo extraño, si hay presencia de implantes mamarios, ¿no es cierto? Si hay nódulos que están a nivel intramamario o a nivel de la región axilar, enfermedad de Mondor. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Mondor? ¿Alguien sabe tal vez? No, doctor. Una tromboflebitis superficial de la mama. Sí, esta es una neoplasia un poco rara, ¿no? Pero puede provocar tromboflebitis, ¿no? A nivel de la parte, sobre todo, retroareolar, ¿ya? Sí, también, por ejemplo, en casos de mastitis o también si hay algún tipo de colección, ¿no es cierto? Todo esto tenemos que nosotros redactar en nuestros informes. Entonces, hablábamos de esto, son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya conversamos de esto, la morfología, los márgenes, la orientación, qué tipo realmente de patrón de eco tiene, es decir, de consistencia, y si hay alguna característica especial asociada. Entonces, la forma, ¿no? La forma, por ejemplo, miren, esta de aquí es una forma ovalada. Se dice que el 75% de fibroadenomas van a tener esta forma de aquí, es decir, una forma ovalada. Tenemos acá una forma un poco más redonda, ¿no? Y una forma en donde realmente no se distingue, o sea, no es redonda ni oval, no se distingue cuál es la morfología de esto, pues es una irregular. Esto de aquí, una los márgenes circunscritos y los no circunscritos. En cuanto a los circunscritos, es decir, esto de aquí el margen, hablamos de las lesiones que realmente yo puedo distinguir absolutamente más del 75% de mi margen. Este es un margen circunscrito. Aunque tenga, miren, esta como lobulación, pero es una lobulación grande. Esto se llama un margen circunscrito macrolobulado. Esto no es solo así como circunscrito, no es un hallazgo sospechoso, ¿no? Es un hallazgo que, digamos, si es palpable podría ser un 4A, pero no más de eso, ¿ya? Ahora hablamos de todos los márgenes que ya son sospechosos para nosotros. Tenemos un margen indefinido en donde no se definen realmente aquí, no hay el margen. Ustedes ven aquí, yo no puedo definir dónde está mi margen. Un margen angulado, como ustedes ven aquí, una porción como que de mi nódulo se saliera para afuera, un margen angulado. Un microlobulado, ustedes ven aquí hay algunas angulaciones y como micronódulos pequeñitos, ¿no? Y el espiculado, como ustedes ven acá, se ven como dedos de guante aquí,
Ese es mi margen especulado. Todos estos son ya sospechosos de malignidad. El indefinido e indistinto, un 4B, el angulado, un 4C, el microlobulado, un 4B y el especulado ya un BIRAT 5, ¿ya? Hay que tener presente que el especulado es BIRAT 5 en toda ocasión, ¿no? Tanto en ecografía como en mamografía, y en resonancia el especulado siempre va a ser un 5. Otros ejemplos más, miren, de márgenes, ¿no? Que no, realmente no se distingue aquí cuál sería el margen. Sin embargo, ustedes ven por acá, puedo ver una pequeña espícula. Entonces, aquí predominaría un BIRAT 5 por esta espícula de aquí. Como ustedes ven, el diagnóstico fue de un carcinoma ductal invasor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas lesiones en donde no se define bien el margen, en donde se ve esta orientación, como les decía, ¿no? Cuando el diámetro mayor de la lesión es perpendicular a mi piel, se conoce como antiparalelo o no paralelo. Eso también es un hallazgo sospechoso de malignidad, es un 4C. Entonces, lesiones así como esta de aquí, donde no se define márgenes, donde mi diámetro mayor es perpendicular a la piel, y también se puede observar aquí un poquito como que ya hay edema a nivel de la piel, pues ya son hallazgos realmente sospechosos para nosotros de malignidad. Tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Como que la lesión, como les explicaba, como que se metiera hacia el conducto, o como se metiera la grasa. Y acá también miren cómo esta área está así como angulada, ¿no? Como formas estrelladas. Esto es un 4C, es un hallazgo muy sospechoso de malignidad. Lo que indica es que muchas veces el carcinoma que al inicio era ductal puede ya estar infiltrando más allá, ¿no? Otros ejemplos, un microlobulado, como ustedes ven, aquí hay varios pequeñas microlobulaciones, sobre todo en esta parte de aquí. Sí, ese también es un hallazgo sospechoso, es un 4B. Y el especulado, estos dedos de guante, a veces como líneas aquí que se ven, y aparte de eso podemos observar aquí como un anillo ecogénico, que significa una reacción desmoplásica. Este es un BIRAT 5. Orientación, como ya les decía, ¿no? Si mi diámetro mayor de mi lesión es totalmente paralela a la piel, pues ese es un hallazgo, digamos, más que me da hacia benignidad. Pero lo contrario, si mi diámetro mayor, en este caso, miren, el diámetro mayor es este, está perpendicular a mi piel, pues este es antiparalelo, es una orientación realmente sospechosa, ¿no? Es un 4C. Tenemos también acá otra lesión, que como ustedes ven tiene este anillo ecogénico, y también pues tiene un poco la orientación, bueno, en este caso estaría una orientación más paralela porque mi diámetro está totalmente, el diámetro mayor está paralelo a la piel. En este caso, miren, no, esto ya no sucede lo mismo, aquí mi diámetro mayor está perpendicular a la piel. Este es un hallazgo sospechoso de malignidad. ¿Algo más que puedan ver en esta imagen? ¿Qué tiene esa paciente aparte de la masa? ¿Un lipoma? No. ¿Tiene prótesis? Muy bien, sí, tiene prótesis. Acá abajo tenemos. Entonces, miren ustedes, en pacientes con prótesis también tenemos que tener un especial cuidado. Aunque el tejido fibroglandular no se vea tan bien, pues hay que tener cuidado. Pueden haber este tipo de lesiones que son bastante sospechosas de malignidad. Ahora, el patrón ecográfico, pues tenemos algunos, ¿no? En este caso, como ven, es totalmente hipoecogénico. Ahora, como yo les decía, cuando hablemos de patrones, siempre tenemos que tener algo donde comparar. Entonces, cuando hablamos de ecografía mamaria, nosotros vamos a comparar generalmente con la grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta lesión en relación a la grasa es más hipoecogénica. Esta lesión de acá es quística, pero también es sólida, es una lesión compleja. Este es un quiste anecoico, es decir, en relación a la grasa que está acá abajo, es
totalmente de menor ecogenicidad. Esta es una lesión heterogénea en donde podemos ver mayor cantidad de área sólida, pero también áreas anecoicas, áreas quísticas. Lo más probable, ¿alguien me puede decir qué diagnóstico tendría esta lesión que está aquí? Fibroma. No. Tal vez un lipoma. Muy bien, un lipoma, ¿no es cierto? La ecogenicidad de en relación a la grasa es muchísimo mayor. Este es hiperecogénico en relación a la grasa. Lo más probable por las características de redondo, porque miren, yo veo todos mis márgenes, son márgenes circunscritos y lo general no son palpables, ¿no? A menos que midan más de 3 centímetros, a veces, bueno, sí son palpables. Pero tiene características de benigno, pues un lipoma es lo más probable. Y puede haber también lesiones que son más difíciles de diagnosticar, las lesiones totalmente isoecogénicas que tienen la misma ecogenicidad de mi grasa, ¿no? Entonces estas son un poco más difíciles. Hay que recordar que en un 5 o un 10% de los fibroadenomas pueden comportarse de esta manera, isoecogénicos. Sí, entonces ejemplos, ¿no? Las lesiones totalmente digamos, anecoicas, pues son quistes en relación, siempre comparando en relación a la grasa. Pueden ser quistes simples cuando, como en este caso, tienen refuerzo y no tienen nada adentro, ¿no? Estos son quistes totalmente simples. Los lipomas, como ustedes ven, lesiones hiperecogénicas, ¿sí? También tenemos lesiones complejas, ¿no? Como ustedes ven aquí, áreas tanto sólidas como quísticas, ¿no? Sin embargo, estas lesiones de aquí son BIRADS 4A. Necesitamos hacer una biopsia, un estudio de esta parte sólida. Igualmente en estas lesiones de quistes que se encuentran ya complicados, muchas de las veces se necesita ya biopsias de estas lesiones. Las lesiones que son totalmente isoecogénicas, pues es un poco más difícil de diagnosticarles. Sin embargo, hay que ver, sobre todo angulando, poniendo en radial y antirradial a nuestro transductor para ver si realmente en las dos ejes se va a ver estas lesiones. Y recordar que muchas veces también los lobulillos grasos nos pueden hacer confundir con fibroadenomas. Entonces, ha visto muchísimos informes en donde nos muestran fibroadenomas y al ver la imagen vemos realmente estos lobulillos grasos, ¿no? Otras características, como este caso, no hay ningún cambio, ¿no? Acá en el quiste, podemos tener este refuerzo acústico posterior, la sombra acústica posterior en lesiones y un patrón combinado tanto refuerzo como sombra acústica posterior. Las sombras acústicas posteriores, como les explicaba, son un hallazgo realmente de malignidad, ¿no? Resultan ser un 4C siempre y cuando no se encuentren asociadas, por ejemplo, a ningún antecedente quirúrgico de la paciente. Sí, otros ejemplos, tenemos ejemplos de calcificaciones dentro de la lesión intranodulares y sobre todo si estas se encuentran agrupadas en número mayor a 5, pues son un hallazgo importante y evidente de una lesión maligna, un carcinoma intraductal sobre todo. Ya, vemos aquí, ¿no? Estas son calcificaciones y un caso del hospital en donde ustedes pueden ver muchas microcalcificaciones agrupadas. Estas son de característica amorfa. Miren ustedes, este es un caso de una paciente que tenía 30 años de edad. Entonces, en estos casos, si la paciente tiene una masa palpable, pues de preferencia empezamos con ecografía. También, miren, pudimos también evidenciar las microcalcificaciones que ella tenía. Lo más probable es que ella empezó con estas microcalcificaciones y posteriormente pues evolucionó a este carcinoma, ¿no? Otras calcificaciones que están fuera de la lesión, pues también debemos de nosotros incluir en nuestro informe si podemos verlo, ¿no? Mientras hacemos el estudio.
Entonces, tenemos, como les explicaba, características que nos dan para benignidad y características que nos dan para malignidad y otros hallazgos que realmente, bueno, son indeterminados. Si la morfología, ¿no? Si la lesión es totalmente ovalada, pues me favorece que sea benigna. Si mi lesión es tanto redonda o irregular, pues más para maligna. La orientación, si es totalmente paralela, es decir, el diámetro mayor es paralelo a mi piel, benigno. Si no es paralelo, pues maligno. Los márgenes, todos los márgenes circunscritos son para benigno y el resto de márgenes, los microlobulados, indistintos, espiculados y angulados para malignidad. La interfase, es decir, la parte que le rodea, ¿no es cierto? Si hay alguna interfase por ahí abrupta con pequeña sombra, esa puede ser algo benigno. Pero si en cambio en toda mi lesión hay un halo ecogénico, esto es más para maligno. El patrón, si es, ¿no es cierto?, un quiste o anecoico o hiperecogénico, un lipoma, es algo benigno. Si en cambio encontramos ya un patrón complejo, quístico y sólido, bueno, más para malignidad, ¿no? Y los hallazgos posteriores, si tengo una sombra acústico, los patrones combinados, también más para malignidad. ¿Hasta aquí está comprendido? ¿Sí se entiende esta parte? Sí, doctora. Ya. Ahora tenemos también los nódulos, aparte también se pueden asociar a otras lesiones como son la distorsión de la arquitectura. La distorsión de la arquitectura se puede evidenciar en la ecografía como, por ejemplo, los ligamentos de Cooper que se encuentren totalmente desorganizados, engrosados. Se puede también, aparte de esta distorsión de la arquitectura, los nódulos se pueden acompañar de, por ejemplo, anomalías en el patrón ductal, es decir, que nuestros canales o ductos estén engrosados, que tengan contenido interno. Y también esta parte del anillo ecogénico, como les explicaba, es un signo de desmoplasia, es un signo o hallazgo de malignidad. Entonces, como ustedes ven aquí, aquí tenemos una lesión que está totalmente, miren, estas como finas líneas que salen de mi lesión son espículas. Sí, tenemos una sombra acústica posterior. Entonces aquí tenemos hallazgos no asociados como la sombra y aquí como que no se definiría bien un nódulo. Esta es una distorsión de la arquitectura que se caracteriza como un VIRAS 4B cuando la paciente no tiene ningún antecedente y les llega una lesión así, pues esto se denomina distorsión de la arquitectura. Otro hallazgo más, miren los ligamentos de Cooper que están llegando a mi lesión, ¿sí? Y tenemos como anillos así ecogénicos, como una sombra acústica posterior. Esta es una distorsión de la arquitectura. Otros, los cambios ductales, como les decía, dilataciones quísticas, ¿no? Y aumentos del calibre de mis ductos, eso también podemos evidenciarlo. Como veíamos ayer, ¿no? Estos canales en forma tubulares, si es totalmente anecoico, pues es un VIRATS 2, pero como ustedes ven en esta parte inferior, acá tenemos algo interno en este ducto que tranquilamente podría ser un nódulo intraductal, eso ya es algo sospechoso de malignidad, es un 4B. Lo que les explicaba también, este halo hiperecogénico que rodea la lesión también es otro hallazgo muy sospechoso de malignidad. Y otro más, el engrosamiento de la piel, más de 2 milímetros, calcificaciones extranodulares, también otro hallazgo de sospechosos, ¿no? La retracción también del pezón, retracción de la piel, otro hallazgo sospechoso. El edema también que puede haber cierto engrosamiento a nivel tanto de cutáneo y es como les explicaba en mujeres que están embarazadas y también en pacientes que están en edad, en la etapa de lactancia también se pueden dar cánceres, ¿no? Y estos cánceres muchas veces inician con cuadros de dolor, de mastitis y hay que tener muchísimo cuidado. Como vemos aquí, estos son cuadros, ¿no es cierto?, de mastitis, donde hay un engrosamiento importante de mi piel
¿sí? Y de mi tejido celular subcutáneo, y también a nivel de lo que es el tejido fibroglandular, empezamos a ver como grietas de líquido. Estos son hallazgos de mastitis. Ahora, la vascularidad también es importante. Si realmente mi nódulo tiene vascularidad interna, pues es un hallazgo sospechoso de malignidad, ¿sí? Esto de acá, el aumento importantísimo de vascularidad interna, hallazgo muy sospechoso de malignidad. ¿Alguien se acuerda qué representación Doppler está aquí en esta imagen? Espectral. No. ¿Cuál era el espectral? Ese es Power Doppler. Muy bien. Power Doppler, ¿no? Espectral, acuérdense. Espectral es cuando se dibuja, ¿no es cierto? Un espectro, es decir, se dibuja una onda, ¿sí? En la unidad de tiempo y unidad de velocidad. Esto de aquí es Power Doppler, ¿no? Cuando vemos solo como un solo color, no hay dirección, no hay dos colores, es Power Doppler. Acá tenemos, en cambio, Doppler color, ¿no? Cuando hay ausencia del flujo, pues no sería un hallazgo, digamos, importante en cuanto a la vascularidad. Pero cuando hay vascularidad, sobre todo dentro del nódulo, pues es un hallazgo, digamos, sospechoso. Ahora tenemos consideraciones especiales como los quistes simples, los microquistes agrupados, los quistes complicados, los nódulos que pueden estar a nivel de la piel, cuerpos extraños, los ganglios linfáticos tanto intramamarios como a nivel axilar, ¿no? Estos son casos de quistes simples, los diferenciamos como, pues, están ahí, no se mueven, tienen refuerzo acústico, ¿no es cierto?, posterior, son totalmente anecoicos. La morfología de estos generalmente va a ser ovoidea o redondeada y el margen se ve con claridad, son márgenes circunscritos. Esto es un quiste simple, es un hallazgo benigno, es un BIRATS 2, no hay sospecha aquí de malignidad. En los microquistes agrupados, como ustedes ven, ya son pequeños quistecitos que están más de 5 en una sola ubicación. Cuando es solo una área con esto, es sospechoso. Tiene una sospecha, bueno, de menor del 2%, es decir, son BIRATS 3, requieren un seguimiento, ¿no es cierto?, cada 6 meses durante 2 a 3 años aproximadamente. El quiste complicado, como ustedes ven aquí, ya tiene finos ecos internos, tiene vascularidad inclusive interna. Este puede llegar a ser también un BIRATS 3. También pueden haber, ¿no es cierto?, los quistes sebáceos o quistes de inclusión, queloides, pueden haber verrugas, neurofibromas o inclusive quistes accesorios que también podemos evaluar cuando realizamos ecografía de mama. Y esta parte que también en tormenta de nieve, como ayer habíamos mencionado, también hay pacientes que se inyectan, ¿no es cierto?, que se inyectan siliconas y nos va a dar esta parte de aquí cuando se rompen, pueden darnos este efecto en tormenta de nieve, ¿no? Los ganglios, como ayer ya lo habíamos mencionado, tanto a nivel axilar como es su morfología, que no tiene que medir más de 2 centímetros de diámetro corto, que tiene que tener esta forma arriñonada, ovalada, que tiene que tener un hilio graso hiperecogénico y la parte periférica hipoecogénica, todo eso tenemos que valorar nosotros, ¿ya? Esto es un poco también de la parte de la piel, ¿no? Un poco también hablando de lo que son los ganglios, que generalmente tiene que tener el hilo graso. Si ustedes encuentran una lesión que no tiene el hilo graso, y aunque esté en la axila y es totalmente hipoecogénica, es redonda y tiene vascularidad, igual tenemos que realizar biopsia, ¿no? Porque puede ser un ganglio centinela, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos asociados para nosotros poder decir, podría ser algo patológico mi ganglio?
Por ejemplo, cuando la cortical de mi ganglio mida más de 3 centímetros, cuando esta cortical sea mucho más hacia afuera, más de 3 milímetros, cuando esté demasiadamente lobulado, cuando no haya hilo graso, como habíamos visto, cuando se vuelve totalmente redondo mi ganglio, cuando la orientación, es decir, está demasiadamente grande y aparte de eso, tiene una orientación como vertical, como habíamos visto, como perpendicular a mi piel, cuando está como totalmente como comprimido la parte de la cortical, cuando aparte de ser redondo tiene importante vascularidad y aparte de eso este ganglio es como que se está, ¿no es cierto?, invadiendo la parte, digamos, ductal. Eso también es un hallazgo sospechoso y cuando mi ganglio tenga como microcalcificaciones internas. Todas estas características son hallazgos sospechosos de malignidad de los ganglios, ¿no? Tenemos, miren, este caso, un ganglio totalmente ya redondo. Este otro caso donde prácticamente no hay hilo graso. Miren, todo mi ganglio prácticamente es hipoecogénico con un hilo graso que está totalmente aplastado, comprimido. Pues estos son hallazgos, ¿no es cierto?, de metástasis, sí, provenientes, como dice, de carcinoma ductal invasor. Hay muchas veces, inclusive en mujeres que hemos hallado solo esto, es decir, el ganglio, y no sabemos de dónde viene, hacemos la mamografía y encontramos pues microcalcificaciones o distorsiones de la arquitectura. Entonces sí es muy importante valorar la parte de la región axilar. Bueno, esto ya hablamos, ¿no es cierto?, la tromboflebitis que se puede dar a nivel de las mamas. Ya esto está un resumen, ¿no es cierto?, de lo que hemos ido hablando, de todo lo que deberíamos ir valorando en nuestro informe, la forma, la orientación, los márgenes, la periferia de la lesión, cómo está, la ecogenicidad, las características asociadas, si hay signos de lesiones o cambios a nivel de los ligamentos de Cooper, si hay edema, si hay distorsión de la arquitectura o cambios en la piel o retracción del pezón, si hay la presencia o no de calcificaciones. Macrocalcificaciones mayor a 0.5 y microcalcificaciones pues menor a 0.5. Si están dentro o fuera de la masa las microcalcificaciones, hallazgos especiales como ya les comentaba, todas las partes de los quistes, los cuerpos extraños y los diferentes tipos de ganglios, ¿no? Y la vascularidad, si es que está presente o no, dentro, o sea, en el centro de la lesión o hacia la periferia, y si realmente está también vascularidad que está aumentada a nivel de la grasa que está alrededor, ¿no es cierto?, de mi lesión. Entonces, eso es el VIRAT, prácticamente todos saber describir todo esto de aquí, ¿no? Si su informe, digamos, no va con estas descripciones, entonces es que usted no está utilizando el VIRAT, es decir, que usted no está hablando un mismo idioma. De acuerdo a cada característica que está planteada aquí, usted va a dar el VIRAT, es decir, su caracterización de la lesión. ¿Está entendido hasta aquí? Sí, doctora. Ya. Sí, A ver, falta un poco más. Ya les voy a dar unos 5 minutitos para continuar con esta parte que nos toca.
Bueno, vamos a continuar. ¿Sí se me escucha y se ve la pantalla, la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguien ha escuchado o sabe qué significa el VIRAT 0? Un estudio incompleto. Ya, muy bien. El VIRAT 0 es un estudio incompleto que necesita otro estudio complementario para poder llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, en las mamografías, muchas veces ustedes hayan visto que dice VIRAT 0, es porque la mamografía, como ustedes sabrán, a veces no me permite diferenciar qué tipo de densidad es, si por ejemplo es quístico o es sólido, eso no me va a permitir diferenciar la mamografía y por eso muchas veces necesitamos complementar con ecografía, sobre todo cuando sean mamas demasiadamente densas o ACR como nosotros lo conocemos en C y en D, ¿ya? En eco, a veces en cierto tipo de lesiones también se puede poner un VIRAT 0 cuando requerimos, por ejemplo, una resonancia magnética o estudios más avanzados. Entonces, todo VIRAT 0 es realmente un diagnóstico, digamos, que requiere un complemento. ¿Alguien sabe qué significa VIRAT 1? Normal. Sí. Muy bien, un VIRAT 1 significa que realmente es una mama tanto ecográfico como mamografía que es normal, que no tiene mayor hallazgo. Por ejemplo, cuando vemos en mamografía esas mamas que son realmente solo ya grasas, que tienen solo cambios involutivos, es decir, más ligamentos de Cooper o ligamentos de tejido ya de sostén, esos, por ejemplo, ya son un VIRAT 1, no hay nada más ahí, ¿no es cierto? Y en ecografía, cuando ustedes no encontraron ningún hallazgo, también es un VIRAT 1, o hallazgos negativos o normal. El VIRAT 0, el VIRAT 1 y el VIRAT 2 no van a tener ningún, digamos, valor predictivo positivo para malignidad, es decir, ningún porcentaje para malignidad. Las tres categorizaciones, el 0, el 1 y el 2. Entonces, en el 2, en cambio, ya son hallazgos benignos, como por ejemplo tenemos este caso de aquí del hospital, donde son realmente lesiones anecoicas, que son quistes, ¿no es cierto? Inclusive el quiste se dice que si tiene algún septo o una línea finita por aquí que mida menos de 3 milímetros, sigue siendo un hallazgo benigno, es decir, un VIRAT 2. Cuando tenemos, como vimos anteriormente, en casos de si solo hay implante mamario, ninguna masa, ningún nódulo, nada asociado, solo implante mamario, es un VIRAT 2. Cuando es una paciente que se encuentra operada y encontramos en el sitio por ejemplo, se puede encontrar una distorsión de la arquitectura o algún otro hallazgo, pero esa paciente fue operada, es un VIRAT igual 2. Si tenemos un fibroadenoma estable, ¿alguien sabe a qué se denomina un fibroadenoma estable? ¿No? Ya, un fibroadenoma estable es todo aquel nódulo que usted ya lo estudió con ecografía más de 2 años o durante 2 años esa lesión no ha cambiado de tamaño, entonces nosotros podemos categorizarlo como un VIRATS 2, ya cuando tiene una evolución mínima de 2 años. Cuando hay ganglios intramamarios también es un VIRATS 2. Cuando es un quiste complicado, pero digamos, es múltiple, es decir, hay muchas áreas de quistes que están así como con finas áreas hipoecogénicas, el paciente no tiene ningún síntoma, ese es un VIRATS 2. Cuando hay un nódulo, como vimos, ecogénico, es decir, un lipoma, y es totalmente homogéneo, es decir, todo su área es ecogénica, ese es un VIRATS 2. Y como habíamos hablado, esos esos canales tubulares que son de contenido totalmente anecoico, como ectasia ductal simple, también es un VIRATS 2. O sea, todos estos son hallazgos benignos sin ningún porcentaje de malignidad.
Ahora tenemos los que sí pueden llegar a ser VIRATS 3, como por ejemplo un fibroadenoma, en este caso de aquí, está totalmente, es sólido, hipoecogénico, ¿no es cierto? Pero no es palpable. O sea, la importancia de diferenciar entre 3 y 4 es que esto de aquí, miren, mide 12 milímetros, la paciente no se palpa, nosotros al hacer el estudio pues no se palpa, este es un VIRATS 3. Todos los VIRATS 3 necesitan seguimiento, ¿ya? Necesitan un seguimiento cada 6 meses, 6, 12 y luego a los 2 años, mínimo 2 a 3 años, para nosotros poder decir, a ver, durante estos 3 años no cambió, tiene la misma forma, no ha crecido, pues se cambia a un VIRATS 2, es decir, un fibroadenoma estable. Pero de lo contrario, este creció o cambió de, por ejemplo, los márgenes, puede llegar a ser un VIRATS 4. También saber que el VIRATS 3 ya tiene un porcentaje bajo de malignidad, un porcentaje muy bajo que es menos del 2%, que podrían llegar estas lesiones a malignizarse. Tenemos también los microquistes agrupados, un quiste complicado pero que esté solo o que tenga síntomas. Si encontramos un nódulo ecogénico como un lipoma, pero tiene ciertas áreas que son más como hipoecogénicas, como más sólidos, es un VIRATS 3, aunque tenga contenido graso. La necrosis grasa, esto se puede presentar como pequeñas áreas quísticas que tengan cierta, digamos, parte que como, digamos, calcificaciones, pero grandes, este es un VIRATS 3. Y la ectasia ductal compleja, como lo vimos, déjenme ver. Como lo vimos aquí, ¿no? Esta también podría ser un VIRATS 3, ya tiene un contenido interno, digámoslo así, el ducto, ese es un VIRATS 3. Y en los VIRATS 3, como les decía, requiere un seguimiento. Pero obviamente, si usted ve la lesión en mamografía, su lesión va, por ejemplo, microcalcificaciones que son pequeñas, redondas, agrupadas, en VIRATS 3 en mamografía, su seguimiento va a ser obviamente con mamografía. En este caso igual, usted vio la lesión en ecografía, sus controles van a ser ecográficos, o sea, no tendría que ser mamografía, sino ecografías. Entonces, como les explicaba, los controles van a ser de acuerdo a dónde usted vio mamografía, vio en la resonancia o vio en la ecografía, cada 6 meses, luego al año, luego a los 2 años, puede llegar hasta los 36 meses y recategorizar. Si la lesión permaneció estable, pues VIRATS 2, y si hubo algún tipo de cambio, VIRATS 4. Sin embargo, ustedes saben, ¿no? A veces se juega un poco aquí con la ansiedad de las pacientes, muchas veces no quieren esperar, realmente por solicitud de la paciente se puede llegar a hacer en un VIRATS 3 una biopsia, ¿no? Pero eso ya juega un poco, como les explico, con la ansiedad muchas veces de las pacientes. Ahora, el VIRATS 4 va a tener 3 categorías, subcategorías, que es el A, el B y el C. Cada una de estas, pues, va a tener el porcentaje mayor o menor de malignidad. Estas imágenes de acá son casos del hospital, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un 4A cuando tenemos un fibroadenoma, pero es palpable. Ya tenemos, miren ustedes, un porcentaje de 2 al 10%, tenemos que realizar biopsia. Entonces, de lo que vamos explicando. En un VIRATS 2, si mis hallazgos son benignos, ¿cuál es mi recomendación? Pues que se haga los ecos de una manera habitual, es decir, cada año, cada 2 años, ¿no? En un VIRATS 3, mi diagnóstico son hallazgos probablemente benignos y mi recomendación es que empiece los controles, seguimiento de 6, 12 y 24, ¿no? Hasta 36 meses. Y en el VIRATS 4, todo VIRATS 4, mi recomendación es biopsia core, porque la lesión la vi de preferencia pues en ecografía, ¿no? Entonces, tenemos que el fibroadenoma palpable pues es biopsia core, tiene un porcentaje de malignidad del 2 hasta el 10%. Si tengo un nódulo totalmente, digamos, heterogéneo, puede ser un fibroadenoma, pero tiene áreas como que más hiperecogénicas, pero también hipoecogénicas y es sólido, es un fibroadenoma que también podría llegar a ser un cáncer, entonces tengo que hacer biopsia. Si hay un nódulo sólido que tiene, como este caso, miren, flujo Doppler intenso
interno de la lesión, este también es sospechoso. Si en estas lesiones que vimos aquí tuvieron un crecimiento mayor al 20%, pues se recategoriza con un VIRATS 4A. Si tengo un nódulo intraductal, 4A. En los casos que muchas veces tenemos, ¿no? Una paciente con una mastitis que creó un absceso, el VIRATS es 4A. ¿Por qué? Porque necesitamos drenaje. Y toda lesión que necesite una intervención, pues va a ser ya VIRATS 4. Las lesiones que son quísticas, pero también sólidas, 4A. Si tengo un nódulo, como en este caso de aquí, miren que está como que microlobulado, 4B. Si este nódulo se va extendiendo hacia mi conducto, igual 4B. Como habíamos hablado, si mi nódulo presenta esto de aquí como angulaciones, es un 4C. Y miren, en el caso del 4C ya tiene un porcentaje muy alto ya de malignidad, del 51 al 95%. Es decir, usted está diciendo en ese caso que lo más probable es que sea un cáncer. Si tiene un margen totalmente, como vimos, ¿no? Antiparalelo, es decir, el eje mayor de mi lesión es perpendicular a la piel, esto también es un hallazgo más sospechoso. Si hay alrededor, también hallazgo sospechoso. En este caso de aquí, ¿qué pensarían que es? ¿Cómo le describirían más o menos ustedes? Esto igual es un caso del hospital, ¿no? Como ustedes ven, estamos describiendo el cuadrante, pero también la hora y también la profundidad. Esto quiere decir que esta lesión está en cuadrante inferior interno de mi mama izquierda, está en la hora 7, y la zona de profundidad, es decir, B, que está a 2 centímetros de mi pezón. Ya, esta lesión, ¿cómo más o menos qué pensarían ustedes? Primero, ¿qué sería? ¿Masa o nódulo? Miren, el tamaño está acá abajo. Masa. Muy bien, esta es una masa, ¿no? Porque miren, mide 4.4 centímetros, ¿no? Es una masa. Después que, yendo en la categorización de VIRATS, nos da la forma. ¿Qué forma creen que tendría esta lesión? ¿Ovalada, redonda o irregular? Ovalada. 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 Ya, muy bien. En cuanto a los márgenes, ¿creen ustedes que lo pueden distinguir todo el margen o no? La mayor parte. Lobulado. Sí, No es todo un el margen margen. circunscrito, es un margen, tiene algunas macrolobulaciones, es decir, grandes lóbulos, pero es circunscrito. Ya, en cuanto al patrón ecográfico, ¿ustedes cómo le verían? ¿Es isoecogénico? ¿Es Heterogéneo. icogénico? Heterogéneo. 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 Ya, es heterogéneo, ¿ya? ¿Y algo más que le pudieran describir aquí? El eje paralelo Perdón. no es mayor. Eso, Paralelo. ¿paralelo o no paralelo? ¿Este qué sería? Paralelo. Muy bien, sí, mi eje máximo, que es este de aquí, está paralelo a mi piel. Es paralelo, es un hallazgo esto de benignidad. Y esta lesión, como es masa, pues obviamente es palpable. Entonces, para ustedes, miren cómo hemos ido describiendo todos los hallazgos o la mayoría de hallazgos VIRATS. Entonces, eso debería de ir en cada informe, ¿no? Todas las características. Y de acuerdo a eso, tengo una lesión que es palpable, que es heterogénea. Mi VIRATS sería un VIRATS 4A, ¿no es cierto? Ahora tengo esta lesión de aquí. Igualmente, vamos viendo qué forma tendría para ustedes. Indefinida y regular. Clasificación total, Ya, una forma indefinida. Muy bien, no, aquí no hay una definición de forma como tal. No veo, no hay ni redonda ni ovalada, es indefinida, ¿no es cierto? Los márgenes. No circunscrito. No circunscrito. Bien, no circunscritos, ya. Son márgenes que, como ustedes ven, tienden a angularse a estas áreas, ¿sí? No son totalmente circunscritos, no son definidos. Ya, ¿creen que es paralelo o antiparalelo? Antiparalelo. antiparalelo.
Muy bien, miren, mi diámetro mayor está acá, está perpendicular a la piel, es antiparalelo. Aparte, ¿qué más ustedes pueden observar de esta lesión? Hallazgos asociados. Calcificaciones. Calcificaciones de la vascularización. Muy bien, microcalcificaciones agrupadas amorfas y algo más que ustedes se puedan ver. Vascularización La Doppler, vascularización. Muy bien, vascularización importante periférica y central. interna, ¿sí? Esta periférica y esta central. También tenemos un poco de edema ya de mi grasa, ¿no? Un poco de edema de mi piel y de mi grasa. Entonces son muchos hallazgos. Este es un VIRATS 4C, es un VIRATS ya alto. Como ustedes ven, tenemos dos hallazgos: antiparalelo, angulado, otro hallazgo más, microcalcificaciones, vascularidad interna, otro hallazgo asociado, que es el edema. Entonces son muchos hallazgos para una lesión muy sospechosa de malignidad. Como les había dicho, es una paciente de 30 años, ¿sí? Y son pacientes muchas veces jóvenes que encontramos estos hallazgos. Entonces, el VIRATS 4 son hallazgos ya muy sospechosos y se requiere ya intervención. La recomendación para un VIRATS 4 siempre va a ser una biopsia o drenaje, ¿no? El riesgo de malignidad en 4 va de 2 a 95%. En el VIRATS 5, pues este ya es demasiadamente sospechoso de malignidad, con más del 95% de los casos. Sin embargo, aún así hay un 4% que aunque nosotros veamos muy sospechoso de malignidad, podría llegar a no ser maligno. Por ejemplo, las grandes simuladoras de un CA en mama es, por ejemplo, las mastitis granulomatosas, son muy sospechosas de malignidad en ecografía y en mamografía y resultan ser lesiones benignas, ¿no? Y el VIRATS 6, pues el VIRATS 6 no es más que ya un estudio que ya se hizo la biopsia, se diagnosticó realmente que hubo un cáncer ya diagnosticado y este es el VIRATS 6, es decir, ya tiene una malignidad conocida, usted ya sabe que esa paciente tiene cáncer y se utiliza pues antes de realizar la intervención quirúrgica, ¿ya? Tenemos, miren, todas las descripciones que hemos ido analizando y como les decía, el VIRATS 5 siempre va a ser para el nódulo espiculado, tanto en ecografía como en mamografía. Entonces, empezamos con el 0, que ya les había dicho siempre la categorización y la recomendación. Mi categorización del 0 es un estudio incompleto que precisa otros estudios, es decir, ¿qué recomiendo? Pues, por ejemplo, si es en mamografía, recomiendo un eco, si es en eco, puedo recomendar una tomografía, ¿no es cierto? No tiene ninguna probabilidad de cáncer, el 0, el 1 y el 2. En el 1, como vemos, el resultado es negativo o normal. La recomendación es un control habitual. En el 2, un hallazgo benigno, mi recomendación igual un control habitual, tamizaje, ¿no es cierto?, convencional. No hay ningún porcentaje de malignidad. En el 3, ya tenemos hallazgos probablemente benignos, ya requiere seguimiento de 6 meses, ¿no? Con ecografía, si usted encontró el hallazgo en ecografía, o mamografía, si es que lo encontró en mamografía. Es decir, cuando encontremos microcalcificaciones agrupadas redondas y es un VIRATS 3, nosotros queremos que realmente lo que se haga es una mamografía cada 6 meses para ver si hay un cambio en esas microcalcificaciones. Entonces se ha visto muchas veces que se manda VIRATS 3, mamográfico, y realmente lo que hacen es un control ecográfico cada 6 meses. No le voy a ver las microcalcificaciones por ecografía, ¿no? Entonces va a ser de acuerdo al estudio que usted encontró. Probabilidad de cáncer, como les decía, puede ser hasta un 2%, ¿no? El 4 con sus subdivisiones en 4A, 4B y 4C, y cada uno con su presunción de malignidad. Recomendación biopsia core, si es en ecografía. En mamografía puede ser la colocación de un arpón, por ejemplo, en microcalcificaciones. Las probabilidades de malignidades, como ustedes ven, de la 2 a la, perdón, de la A a la C, pues es realmente una importante diferencia. En la A, por ejemplo, llega a un 10% y en la C puede llegar hasta un 95%, ¿no?
La categoría 5, pues está igual, recomendación ya biopsia, y estamos diciendo que estamos casi seguros que es un CA. Y el BIRAT 6 ya cuando tenemos un diagnóstico ya comprobado por biopsia de malignidad. Sí, y la recomendación es la resección quirúrgica de esa lesión. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctora. Una Sí, paciente con diagnóstico de BIRAC 6 posterior al tratamiento quirúrgico, ¿qué BIRAC sería? ya, si ya es posterior al tratamiento quirúrgico, eh, eh, ya y usted le hace una ecografía, tiene que, ya ha pasado los 6 meses del tratamiento quirúrgico, hay que recategorizar. Entonces, si usted no encontró, digamos, solo tiene ciertas, qué sé yo, una distorsión de la arquitectura al lado de donde estaba la intervención quirúrgica, es un BIRATS 2, por ejemplo. ¿Sí? O hay ciertos cambios postquirúrgicos en esa área, igual un BIRATS 2. Entonces, si no encuentra nada y se encontró pues un ganglio o encontró otro nódulo, usted recategoriza de acuerdo a lo que encuentra, pero a los 6 meses después del proceso quirúrgico. Listo, muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? O sea, doctora, si hay recidivas en cuanto a la malignidad que se presentó en algún momento, toca igual recategorizar. O se Sí, vuelve a sí. poner el mismo diagnóstico No, primero. ya no. Si, por ejemplo, usted encontró a los 6 meses un ganglio que a usted le parece que es sospechoso, pues su VIRATS va de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Sería un VIRATS, podría llegar a ser hasta un 4C, un 5, ¿no es cierto? Porque a veces, ustedes saben, hay estos cánceres que van a recidivar, que van a ser difíciles de tratar, entonces hay que recategorizar a los 6 meses. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos con imágenes, ¿ya? Esta imagen de aquí, ¿ustedes qué creen que es? Un ganglio Ganglio normal. centinela. Nódulo. Ganglio. Ya, es un ganglio normal, ¿no? Como ustedes ven, tiene un hilo graso bastante prominente, ¿ya? No sería un nódulo porque, como ustedes ven, tiene la forma riñonada y tiene dos ecogenicidades. Una central, que es mi hilo graso, y la parte periférica, que es la cortical. Esta de aquí. ¿Qué ven ustedes aquí? Está especulado. Masa de bordes, de bordes no circunscritos. Ya, muy bien. Esta es una masa que, como ustedes ven, realmente espículas no se ve tan así exacto, pero sí se ve que se angula. Miren cómo se angula aquí, se angula acá. Sí, son angulaciones, es decir, es una pérdida, ¿no es cierto? Pero abrupta, o sea, gruesa, ¿no? Entonces, esta es angulación, no sería en espículas como tal. Entonces, es una masa categoría vidas 4C por las angulaciones que tiene. Sí, la forma, pues también no hay forma definida, es una forma irregular, es hipoecogénica, ¿no es cierto? Bueno, sí podría ser aún paralela, porque sí, el diámetro máximo sí me da paralelo a la piel, pero por este margen angulado, pues, y también esta lesión fue palpable, es un 4C. Esta que ya la hemos visto varias veces. La microcalcificación. Masa de bordes no circunscritos con microcalcificaciones. Sí, ya esta es una masa, ¿no es cierto?, con márgenes que prácticamente son indistintos, es irregular, totalmente irregular, es antiparalela, es heterogénea, esta es una 4C, también 4C. Estos de aquí, La edematización de la grasa.
Quiste simple. Es un ganglio. Quiste simple. Sí, muy bien. Quistes simples, ¿no? Esto es Gracias. tejido fibroglandular y este es tejido fibroglandular un poco más heterogéneo. No se ve como edema en realidad, ¿ya? Y esto de aquí son áreas anecoicas ovoides que no tienen nada en su interior, es decir, son quistes simples. Esto de aquí que también ya lo habíamos visto. Nódulo ductal. Éctasis ductal con presencia. Nódulo dentro de un ducto. Muy bien, ¿no? Sí, tenemos las dos cosas, una ectasia ductal y también un nódulo intraductal. Este es un Virax 4B. Sí, igual es muy sospechoso de carcinoma intraductal. Estos que ya lo habíamos visto. Quiste simple. Muy bien, quiste simple, ¿no? Entonces, esta es la bibliografía. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Ya alguien sabe esta foto de dónde es? Cuenca. Sí, Cuenca. es la bella ciudad de Cuenca, ¿no? Mi ciudad natal. Estoy muy agradecida por todos estos días la atención y espero haber resuelto la mayoría de preguntas. Comentarles nada más que el día de mañana pues se va a subir su evaluación hasta el día lunes. Realmente no es nada complicado. Va a ser de las clases y también de toda esta parte que hemos ido viendo en los archivos que, bueno, ya verifiqué, están subidos a la plataforma. Sí, y esta va a tener 2 intentos. Posteriormente, pues van a continuar ya con el doctor Mario Aguilar, con el siguiente módulo. Y de mi parte, como les decía, agradecerles por la atención brindada todos estos días. Eso sería. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctora. Doctora, Muchas ¿será que nos gracias. puede dejar algún Gracias, doctora. correo para comunicarnos en algún momento o sacarnos de dudas a nosotros? Aparte, más que todo, mamografía, de mamas, que esté su especialidad, como Eh, casos clínicos así, compartir. Claro, sí, en la plataforma sobre todo podría incluirles ahí mi correo y para que me puedan consultar, ¿no? Cuando tengan alguna duda. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora, por su tiempo y Muchas su gracias. paciencia. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctora. Pase Gracias, bien. doctora. Linda noche. Gracias.